El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El MIDE es el instrumento que utilizó el Ministerio de Educación Nacional para revisar el desempeño de 187 instituciones de educación superior. Algunos analistas perciben la acción como necesaria para mirarse al espejo y corregir errores. También le hacen críticas. Una de ellas es que luego de observarle 6 dimensiones y 18 variables, que son presencia y atracción, internacionalización, egresados, investigación, docencia y desempeño, no presenta planes de mejoramiento. Tampoco decide inyectar recursos a las públicas, cualificar sus docentes o estimular investigaciones de acuerdo con las regiones. Los rectores dicen que no se mide el impacto social de las instituciones en sus comunidades, que el inglés o bilingüismo es una variable que no debería registrarse porque hay debilidades desde la educación de base y sobre todo que es difícil comparar una universidad pública como la Nacional, que tiene más sedes y atiende población vulnerable, con los Andes, que tiene menos población y está dirigida a niveles económicos superiores. En síntesis, esta evaluación no debe ser un fin sino un medio para que todas mejoren, debe ser acordada y no usada para estigmatizar o elogiar, sino para el avance de ellas y de la población. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, los próximos 30 minutos, los vamos a dedicar a analizar el MIDE. Ustedes se van a preguntar qué es el MIDE. Pues el MIDE es el modelo de indicadores de la educación, el instrumento que utilizó el Ministerio de Educación para evaluar la calidad de las universidades públicas y privadas y con este generar un ranking que ha levantado polvoreda, mucho debate alrededor de este instrumento y de este ranking, especialmente por parte del Observatorio de la Universidad Colombiana, que decidió específicamente ni siquiera publicar este ranking por los inconvenientes que ellos han objetado. Pues para hablar sobre este tema me acompaña precisamente el director del Observatorio de la Universidad Colombiana, Carlos Mario Lopera. Gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a hablar de este tema. Carlos Mario, hablemos desde el principio, porque la gente tiene mucha confusión, qué es este instrumento, qué es el ranking. Algunos padres de familia pues le siguen un poco la cuerda a la ministra de Educación, que dice, bueno, esta es la oportunidad de que los padres de familia sepan cuáles son las mejores universidades públicas y privadas para que sus hijos puedan ingresar para pregrados y posgrados. ¿Cuál es la verdad que ustedes han analizado frente a este instrumento, frente a este ranking? Bien, efectivamente partamos de una base y es que se necesitan rankings, se necesita más transparencia en la información y la ciudadanía tiene que conocer exactamente cuál es el desempeño de sus instituciones de educación superior. ¿Cuál es el inconveniente con MIDE? Que MIDE no aplica criterios netamente objetivos y reconoce la diversidad del sistema. Entonces, ¿qué sucede? Guardadas proporciones, pues las grandes seguirán siendo grandes y las chiquitas seguirán siendo chiquitas. Pero en el medio hay una cantidad de instituciones de educación superior que han sido indebidamente evaluadas y a la luz de un padre de familia, un estudiante, cuando vea un ranking de un total de instituciones, va a encontrar que algunas de las que creían que eran buenas no van a estar tan bien y eso va a afectar la credibilidad, el prestigio y la confianza del sistema. Porque el ranking, como he dicho, tiene algunos problemas de desarrollo. Estamos hablando de que en el país, para clarificar, pues primero, no todas las instituciones de educación superior son universidad. Exacto. Aquí hay una tipología y es que primero tenemos universidades, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, instituciones tecnológicas e instituciones técnicas profesionales. Todo ese universo de instituciones suma 288. Pero el ministerio dijo, únicamente voy a evaluar universidades e instituciones universitarias, es decir, lo redujo a 202. No sabemos por qué, no se le ha dicho al país claramente, porque no que está evaluando a instituciones técnicas profesionales e instituciones tecnológicas, aun cuando muchas de ellas ofertan programas de naturaleza profesional. Es decir, que en el mercado compiten libremente con las otras. Y de las 202 hubo 15 o que porque tienen reciente aparición,
O hay otras, entre ellas, por dar un ejemplo, la ESAP, que todo el mundo conoce la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, que tiene 57 años y no aparece medida. No se sabe por qué. Entonces todo se reduce a 187. Entonces estamos hablando de una medición que solo está dando resultados de cerca del 65-68% de la totalidad de instituciones de educación superior del país, y de entrada allí ya hay un sesgo. Pero además ustedes han calificado este instrumento como perjudicial y disociador. Y vámonos a puntos específicos de este ranking. Por ejemplo, la número 1 es la Universidad de los Andes, que siempre aparece como la número 1. Luego aparece la Universidad Nacional. Pero además son dos instituciones que tienen diferencias abismales desde donde lo vean, ¿no? No solo de lo público y lo privado, el tema de investigación, pregrado, posgrados, los procesos de artículos hacia el exterior por parte de los maestros, autofinanciación, mil cosas. ¿Cómo observan ustedes ese primer elemento, Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia? Ok, algunos que han dicho que nuestra posición es muy crítica, dicen, es que ustedes defienden el interés de universidades de garaje, universidades pequeñas. Le dicen, no, nosotros no somos una universidad, ni defendemos una universidad, ni somos una organización de gobierno, somos una entidad independiente. Pero desde ese punto de vista, incluso el ranking tiene problemas en los primeros lugares. Y ahí viene el ejemplo de lo que tú dices, efectivamente. Las Andes de primero, la Nacional de segundo. Puede ser polémico y mucha gente dice, no, un momento, la Nacional puede estar de primero. Claro. ¿Por qué? Entonces ahí es donde uno dice, empecemos a comparar aspectos. Y entonces me dicen, uno, el nivel de inglés de los estudiantes de la Nacional no es el mismo que el de los estudiantes de los Andes. ¿Por qué? Porque su estrato socioeconómico es muy diferente. Yo no digo que sea mejor o peor, simplemente son diferentes. Y la realidad demuestra que la mayoría de estudiantes de una universidad como de los Andes son de estratos socioeconómicos medios altos o muy altos. En cambio los de la Nacional no. Su nivel, su capacidad de relacionamiento es diferente, vienen de colegios bilingües muchas veces, entonces ya a la hora de presentar pruebas de saber pro en inglés van a tener mejores resultados. Los docentes, la Nacional tiene, como la mayoría o todas las universidades públicas, tienen limitación de recursos económicos y tienen planta de docentes congelada hace mucho tiempo, y entonces no es tan fácil para ellos competir con profesores de doctorado de la Universidad de los Andes, por citar un ejemplo. ¿Sí? Entonces son algunos de los aspectos que inciden muchísimo en eso y que hacen que probablemente si se aplicaran otras métricas, a lo mejor se invirtiera ese orden y quedara primero la Nacional y segundo los Andes. Eso por citar un caso. Sí. Hay gente, nomás, yo he escuchado, algunos decían, pero ¿cómo así que mi universidad, dentro de las grandes, quedó en el puesto 12, 14, 15, sí. Yo creí que quedaba más alta? ¿Por qué? Por la forma como se calculó, y ahí es donde viene la otra lógica, y es que lo que se está utilizando, los criterios que se utilizaron, primero no son plenamente aceptados por toda la comunidad académica, y segundo no recogen la totalidad de la complejidad y de la diversidad del sistema. Carlos Mario, precisamente ese es un tema que se le ha debatido a la ministra de Educación, Gina Parodi, frente a este instrumento, y es que ella manifiesta que fue socializado, debatido con la comunidad educativa y que estuvieron de acuerdo precisamente hasta que alimentaron el instrumento. ¿Fue real? Bueno, pues no es mi intención discrepar con el ministerio, pero realmente no lo fue. Una cosa es que ellos dijeron que organizaron 5 eventos donde fueron cerca de 100 rectores y directivos de instituciones de educación superior, y sí, realizaron los eventos y fueron algunos directivos, pero vamos por partes. Primero, ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, ellos dijeron, sí, a nosotros nos invitaron, pero no acogieron nuestras recomendaciones. Nosotros conocimos el instrumento, pero no lo validamos, no lo aprobamos. Luego, muchos rectores vinieron a conocer los detalles del instrumento el día que se presentó el instrumento. Y después de que se dio a conocer a los medios de comunicación fue que ellos entraron a ver en qué puesto habían quedado. Y adicionalmente, prueba de que el instrumento no fue plenamente socializado, lo que yo he dicho, hay 2 instituciones, hay 2 universidades del país, que es, por citar un ejemplo, la Universidad del Tolima y la Universidad Simón Bolívar. Sí. Esas 2 universidades tienen 5 o 6 pregrados acreditados en alta calidad, tienen doctorados y tienen un gran reconocimiento en su zona. Y quedaron entre los últimos lugares del ranking. ¿Por debajo que el de la San Martín? Por debajo de la San Martín, entre tan cuestionada otros. Ya vamos a ver ese tema. Sí.
quedaron por debajo, 50, 80, 100 puestos por debajo de instituciones que no tienen un solo programa acreditado, que no tienen doctorados. Y los rectores de esas dos universidades, me refiero al rector de la Universidad del Tolima y al rector de la Universidad Simón Bolívar, ambos son representantes de los rectores, uno de las públicas y otro de las privadas, en el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, que es el órgano asesor del ministerio que toma políticas, que según el ministerio allí había visto el instrumento y lo había validado. Y pues vemos que eso no fue así. Vamos a hacer una primera pausa, Okay. Carlos Mario, y hablamos, lo invito, sobre el tema de la San Martín, tan cuestionada, intervenida por el ministerio, y resulta que en este ranking le fue relativamente bien. Una pausa y regresamos. Está en circulación la edición 108 de la revista Educación y Cultura. Tema central: en búsqueda de experiencias pedagógicas alternativas, intensificando el diálogo con los maestros, las maestras, los académicos y los movimientos sociales, convocando a los maestros y a las maestras de Colombia a acrecentar y fortalecer la lucha política, pedagógica y social por una educación emancipadora. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Suscríbase ya. Bueno, lo primero es que este instrumento, como lo dice el profesor de la Universidad Autónoma del Caribe, reduce los estándares de 180 que había antes a 18. Y estos 18 son unos estándares que están agrupados en 6 criterios que son muy cuestionables. El principal y el más preocupante de todos es un criterio que establece que la generación de recursos propios por parte de las universidades es un indicador de calidad. Es decir, las universidades tienen los fines de la extensión y son fines misionales de las mismas, pero son fines misionales para construir nación, cosas que no necesariamente traen lucro a las universidades. Pero lo que se establece es que en tanto traigan dinero propio, es decir, en tanto se autofinancien, entonces tienen mayor calidad. Eso no es una muestra de calidad, pero además es una muestra de que el gobierno nacional tiene la intención, pues, de desfinanciar cada vez más la educación pública. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando el MIDE, el modelo de indicadores de la educación, con Carlos Mario Lopera. Él es el director del Observatorio de la Universidad Colombiana. Y quedamos en punta en un tema bien interesante, y es cómo le fue a la San Martín. Fue intervenida el tema presupuestal, le engañó a los estudiantes y demás, pero en este ranking sale muy bien librada. Pues depende de la lectura, Sí. me refiero. Aunque el ministerio no le llama ranking, pero cuando usted publica un listado de universidades con puntuación y ordenamiento, pues eso blanco es gallina. Exacto. Lo pone. Entonces, cuando usted toma el listado de la 1 a la 187, encuentra que en el lugar 128 aparece la Fundación Universitaria San Martín. ¿Qué es lo curioso allí? Varias cosas. Primero, vuelvo al ejemplo de la Simón Bolívar y la Universidad del Tolima. Aparecen 30, 40 puestos por debajo de la San Martín. La San Martín, con todos los problemas que tiene, sin un solo programa acreditado. Con toda la situación financiera. Claro que siempre se dijo que la San Martín tenía problemas administrativos y financieros, pero no de calidad. Pero pues uno en el fondo dice, es difícil garantizar calidad si no hay recursos económicos. Pero el imaginario, la opinión pública, ¿qué piensa? Que la San Martín, con todos esos problemas, pues, ¿qué va a pensar de las 50 y pico de instituciones de educación superior que quedaron por debajo de la San Martín? Sí, claro. ¿Será que son peores? ¿Sí? Peores en el sentido en que no tienen los mismos desarrollos de calidad. Y hay otro aspecto adicional. El ministerio clasificó las instituciones en 4 categorías. Instituciones con énfasis en programas doctorales de maestría, énfasis en pregrado y áreas especializadas. Resulta que la San Martín quedó clasificada como una institución de educación superior con énfasis en maestría. Cuando yo me voy al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, que es la información oficial de programas que hay en el país, que administra el Ministerio de Educación Nacional, encuentro que la Fundación Universitaria San Martín no tiene ni una sola maestría activa. Entonces uno dice, ¿qué es eso? ¿Cómo entender esa situación? Hay otro indicador que es preocupante y ustedes han prendido las alarmas, y es el tema de la autofinanciación. Los estudiantes de la Universidad Nacional, y veíamos antes de
de regresar del corte a comerciales a la representante estudiantil Sara Abril de la Universidad Nacional, donde ella pone el dedo en la llaga y es el tema de la autofinanciación. Pareciera que este ranking o este MIDE le está apostando precisamente a fortalecer el tema de la privatización, porque las universidades públicas tienen una deuda billonaria, o sea, es decir, el gobierno, el Estado, les tiene una deuda billonaria a las universidades públicas. Si no tienen cómo autofinanciarse, pues la situación es absolutamente compleja. Y si no lo pueden hacer, pues tienen que apuntar a la privatización. Bueno, hay un tema polémico y es que lo que la universidad pública ha venido diciendo de la deuda del gobierno tiene diferentes lecturas. Ellos empezaron en 11.2 billones, ya van como en 16 billones, Sí. pero es producto de un cálculo que un grupo de vicerrectores administrativos y financieros dijeron de cuánto necesitaría la universidad pública para poder funcionar en condiciones ideales. Otros dirán, bueno, eso ya es diferente. El Estado, en aras de la verdad, ha venido cumpliendo su asignación presupuestal comprometida según la Ley 30. El problema está en el modelo de asignación de recursos de la Ley 30. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando aprobó la Ley 30, el 28 de diciembre de 1992, parece que hubiera tomado una fotografía de cómo estaban las universidades en aquel momento y definió, vamos a seguir transfiriendo recursos de manera inercial. ¿Qué significa? Que en Colombia el Estado le transfiere recursos a la universidad pública independientemente del número de estudiantes que tenga, independientemente del número de egresados que tenga o del desempeño que tenga. Y adicionalmente, el dinero que transfiere el Estado, que son cerca de 2.7 billones de pesos al año, el 48% de ese dinero se lo llevan tres universidades públicas, sí. Nacional, Antioquia y Valle. ¿Cuáles son las tres universidades que están primeros en el MIDE? Nacional, Antioquia y Valle. ¿Y por qué las otras universidades públicas, especialmente las de departamentos pequeños, están en últimos lugares? Porque son las que reciben muy poquito dinero, porque 29 universidades tienen que repartirse el 52% del presupuesto. Lo que preocupa a los estudiantes de la Nacional es el tema que este sea un indicador, es decir, que si la universidad puede ser autofinanciada, autosostenible, pues evidentemente mejorará su calidad de educación. Esa es la interpretación que ellos le dan al indicador que aparece en este modelo. Bueno, pues ahí hay otra confusión y es que no se sabe porque, aunque el ministerio ha dicho que el indicador lo que busca es brindar una orientación a la comunidad, que tampoco es tan claro. Es que no es claro. Sí, tampoco es tan claro y perdón, hago un paréntesis, yo el ejemplo. La última institución que está en el ranking, ¿sí?, es la Fundación Clínica Barraquer, que tiene un programa de posgrado en oftalmología. Yo creo que casi nadie duda en este país que hacer una especialización en la Clínica Barraquer en oftalmología es de lo mejor que hay. ¿O quién duda que estudiar programas relacionados con lingüística en el Caro y Cuervo es muy bueno? Y también aparece en los últimos lugares. Entonces, eso genera una confusión al respecto. Sí. Y entonces, en el tema de asignación de recursos, pues la ministra dijo que lo que se buscaba era simplemente orientar a la opinión pública al respecto. Pero también sugirió que esto iba a servir para tomar decisiones de política pública al respecto. Eso es algo que habría que analizar con mucho detalle, porque podría implicar que en la lógica de algunos terminen sancionando justa o injustamente, yo creo que injustamente, a las que aparecen en últimos lugares, entre ellos las públicas, y las obliguen efectivamente a buscarse recursos de donde no son. De por sí la situación ya es difícil. La Universidad Popular del Cesar está estrenando rector de hace 4 semanas. El mismo rector, ellos han dicho, no tenemos recursos, el ministerio nos exige y nos demanda que nos acreditemos en alta calidad, pero es que la acreditación vale mucho dinero. La respuesta del ministerio es que los 70.000 millones de pesos que el Estado les transfiere a ellos al año es más que suficiente para desarrollar con calidad, y el recién posesionado rector tuvo que llegar y hacer su primera gran acción, fue hacer recortes presupuestales de gastos y de viajes, hasta de papelería, para poder terminar el año. Carlos Mario, este ranking pareciera que de manera subjetiva está beneficiando a algunas universidades que terminan siendo las mismas que aparecen siempre muy bien rankeadas, y son las privadas. Bueno, sí, hay una lectura que puede ser preocupante. O sea, si yo fuera extranjero y llego a Colombia y encuentro ese ranking, mi conclusión es que la educación supuestamente de calidad en este país solo es posible en universidades privadas de alto costo. De alto costo. Sí, porque es muy poquito en las públicas. O sea, son pocas las públicas que están en primeros lugares.
Pero también hay algo que me preocupa en esa conclusión, y es que hay instituciones, especialmente algunas privadas, con serios problemas de calidad. O sea, uno no dice los nombres por respeto, pero uno está metido en el medio y sabe que hay instituciones con serios problemas de calidad, que no tienen un solo programa acreditado, que no tienen doctorado, que han tenido procesos de inspección y vigilancia y quedaron por allá en el puesto 50, 60, 70, versus otras, como ya vimos, que quedaron muy atrás. Una nueva pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Claro, esto tiene todo que ver con la privatización. Es decir, se supone con esta lógica que las universidades públicas deben adaptarse al mercado, simplemente vender más servicios de mejor calidad, estar en el ranking y naturalmente van a sobrevivir, cuando no es así. La Universidad Nacional, por ejemplo, tiene en los últimos 20 años la misma planta docente prácticamente, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho los docentes, mientras que universidades como la Javeriana, como los Andes, como las distintas universidades privadas han podido aumentar sus plantas de acuerdo a las necesidades. Entonces, pues obviamente, si los profesores somos los mismos, pues vamos a salir mal calificados. Y todo el tiempo se nos dice que es un problema solo de gerencia y de eficiencia en la administración. No, se requiere decisión política para fortalecer las universidades públicas, con inversión directa, para que podamos responder por una calidad como la que se está exigiendo en este tipo de rankings. Carlos Mario, ¿cuál es el instrumento que ustedes, de acuerdo al trabajo acucioso que han venido haciendo, se debería utilizar precisamente para diagnosticar la calidad y el nivel de las universidades públicas y privadas, teniendo en cuenta las particularidades de las mismas, los requerimientos, las necesidades y lo que le ofrecen, de una manera transparente, para que ahí sí los padres de familia y los estudiantes sepan a dónde acudir para que después no resulten engañados de programas que no están acreditados y demás, sino que efectivamente sea una carta abierta y transparente para los padres de familia y los estudiantes frente al tema de la calidad de la educación superior? Pues hay que partir de una base, y es que cualquier institución de educación superior que en el país esté reconocida por el Ministerio de Educación Superior, se debe partir de la base que cuenta con unas condiciones básicas para garantizarle una educación digna a cualquier estudiante. Es decir, en teoría, ¿no? O sea, no, deber ser. Detrás de eso, porque el responsable de eso es el Ministerio de Educación Nacional, quien fue el que le dio la personería jurídica, el que le evalúa las condiciones de calidad para ello. Te pongo un ejemplo. Si yo sufro una enfermedad cardíaca, yo quisiera ir a las clínicas estrato 6 de la ciudad, porque tienen las mejores condiciones. Pero si yo no puedo ir allí, por lo menos presumo que si yo voy a los hospitales públicos o privados de bajas condiciones, por lo menos lo que es el servicio médico esencial tiene que funcionar. Es decir, que las 288 instituciones de educación superior, en teoría, tienen el aval del ministerio, y el ministerio es el corresponsable de la calidad de esas instituciones. Ahora, ¿qué sucede? Que en el mundo académico se trabaja por méritos, por producción, por desarrollo intelectual. Entonces ahí es cuando se habla de la acreditación de alta calidad. Poner a los académicos de acuerdo es muy complicado. Y por lo menos en educación superior el sistema ya madurado ya se había puesto de acuerdo en que, como producto de la Ley 30 del año 92, hay un sistema nacional de acreditación que reconoce o a las instituciones, 39 de 288 en ese momento, o a los programas, cerca de 850 de 10.000, que tienen acreditación de alta calidad. Ese es en ese momento el indicador más objetivo y más completo que hay para medir la calidad de una institución. Curiosamente, MIDE no tiene en cuenta la acreditación, y esa es una de las grandes sorpresas del indicador. ¿Por qué a la ministra de Educación se le ocurre implementar este MIDE? ¿Qué estaba pensando la ministra
¿A qué le estaba apostando? No sé. Porque efectivamente lo ha dicho de manera pública que hay cosas equivocadas en este instrumento, o sea, ya lo dijo también abiertamente. Sí, pues me queda difícil saber cuál es la intencionalidad. A la luz de sus palabras, lo que uno ve, sí, es valioso y por eso decía al comienzo. El país, la sociedad necesita una información más clara al respecto, necesita unos rankings que orienten. Pero el problema es que el MIDE no orienta, al contrario, desorienta, por un lado. La ministra ha insistido en que tenemos que apuntar a hacer el discurso del gobierno, de ser la nación más educada. Sí, eso suena muy bonito, está y bien. Y apuntar a que tengamos universidades dentro de las 100 primeras universidades del mundo. Tampoco estoy en contra de eso, ojalá fueran varias, claro. Pero en el buen sentido es lo que nosotros decimos, listo, logramos posicionar a la Universidad Nacional, por dar un ejemplo, entre las 100 primeras del mundo. ¿Y en qué vamos a mejorar? Cuando todavía la cobertura no llega al 50%, cuando hay problemas de calidad, de equidad en todo el país. ¿Cuál es la apuesta de país para hacer la nación más educada? ¿Dónde está ese proyecto de país? ¿Dónde está la definición? Que sí, por ejemplo, lo hizo Ecuador o lo hizo Brasil en su momento, o China o Corea, de en qué áreas del conocimiento queremos crecer y cómo las universidades nos van a apoyar. Aquí no está dicho eso. Entonces, prueba de ello es que cada universidad va creciendo a medida que puede. Y entonces una universidad privada, por dar un ejemplo, por no citar a las públicas, se esfuerza por crear maestrías y doctorados y de un momento a otro el ministerio le dice, no, usted es una universidad de pregrado. Entonces no sé cuál es la intencionalidad. El afán por competir en los rankings mundiales, insisto, es muy bueno, pero es que los rankings no son tampoco del todo objetivos ni justos. Los rankings internacionales, primero, tienen unas categorías que aún no manejamos. ¿Cuántos premios Nobel tiene su universidad, por ejemplo? Y segundo, hay otros rankings como el QS, que tanto señalan desde el ministerio, que es un ranking que se basa es a partir de opinión de académicos y no de hechos reales y no objetivos. Carlos Mario, seguimos apostándole a las recomendaciones de la OCDE. Es que pareciera que todas estas aproximaciones están directamente relacionadas, porque no solamente es en el sistema de educación superior, sino también en la básica, en la media. Estamos respondiendo a la imposición de manera improvisada, efectivamente, de mejorar la educación, pero no teniendo en cuenta nuestro contexto y nuestras particularidades, sino recomendaciones internacionales. Pues si uno evalúa a la luz de los hechos, ¿cuáles son las recomendaciones de la OCDE? En enero del 2013 se presentó el informe de recomendación de políticas públicas para la educación superior por parte del Banco Mundial y la OCDE. Y cuando uno toma esas recomendaciones, curiosamente encuentra que hay un nivel de coincidencia altísimo. ¿Sí? Vamos a dar reconocimiento a las universidades con más nivel de calidad. Entonces se llama SERPI lo paga, se llama crédito ICETEX para ellas, se llama ranking de esta índole. Vamos a sancionar a las que tengan menores desarrollos de calidad. Entonces, indirectamente es el ranking, es la Superintendencia de Educación, es la Ley de Inspección y Vigilancia. Vamos a potenciar más el SENA. Pues ahí viene lo que se dice. Sí, sí. Vamos a incentivar procesos de educación terciaria. Ahí viene un Sistema Nacional de Educación Terciaria. Entonces, hay un gran nivel de coincidencia. Curiosamente, hay un punto en donde no hay ninguna coincidencia. La OECD recomienda que se debe cambiar el modelo de asignación de recursos de la universidad pública y aumentarlos. Y eso no se ha hecho. No, pues ese no tiene acogida. Correcto. Carlos Mario, mil gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes y hacer este análisis. Bueno, el tiempo no nos da para seguir profundizando, pero yo creo que este es un punto de partida muy interesante para que la ciudadanía tenga clara cuál es la intención, el objetivo, los requerimientos de este MIDE, que ha generado mucha controversia, pero hay algo más allá. Detrás de la letra menuda hay intenciones claras y efectivas, y precisamente no es mejorar precisamente la calidad de la educación superior. Nuevamente, mil gracias por acompañarnos. Con todo gusto a ustedes. Nos reencontramos la próxima semana en Contrastes, porque como ustedes vieron, la realidad siempre tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.